Buenos días, soy el padre Jaime Rodríguez, sacerdote legionario de Cristo. Fui ordenado sacerdote en el año 2008. En la actualidad me dedico a la formación permanente de sacerdotes y estoy haciendo estudios de doctorado en antropología teológica. Y mi obra es precisamente la teología del cuerpo de Juan Pablo II. En esta introducción vamos a explicar qué se entiende por teología del cuerpo, cuándo surge y por qué método usa y qué nos dice. Es un resumen, es como el menú, para que después en las demás sesiones vayamos acercándonos y desenvolviendo este regalo, este don que Dios ha hecho a la Iglesia a través de Juan Pablo II. Entonces, la primera pregunta que vamos a responder es ¿qué se entiende por teología del cuerpo? Porque es una expresión nueva en la teología, no existía antes. Teología del cuerpo son dos palabras, teología y cuerpo. Vamos primero a entender qué es teología y luego qué es el cuerpo y por qué la teología estudia el cuerpo. Si nosotros tenemos a Dios aquí arriba y al hombre aquí abajo, nos podemos preguntar, entre Dios y el hombre, ¿qué hay? ¿Hay un abismo infinito? ¿Hay una distancia que el hombre no puede alcanzar y conocer a Dios? ¿O Dios ha tomado la iniciativa de comunicarse al hombre, de revelarse al hombre? Entre Dios y el hombre existe lo que nosotros llamamos revelación. Es decir, la comunicación de Dios al hombre. Dios se comunica y el hombre puede conocer a Dios porque es capaz de Dios. Y la revelación tiene lugar, pongo solamente las iniciales, a través de la Escritura, la tradición y el magisterio. ¿De qué manera Dios se comunica al hombre? A través de la Sagrada Escritura, a través de la tradición, a través del magisterio. ¿Y qué hace el hombre con esto? El hombre lo pasa por su razón. El hombre con su razón, con su cabeza, puede comprender la Escritura y puede explicar la Escritura. El hombre puede comprender la tradición y puede explicar la tradición. Entonces, ¿qué es teología? Teo significa Dios, logía, discurso, teología es el discurso acerca de Dios. Si tenemos en cuenta lo que hemos dicho, la teología es lo que el hombre con su razón puede comprender y explicar acerca de lo que Dios nos ha dicho de sí mismo. Eso es teología. Segunda pregunta, ¿qué tiene que ver el cuerpo con la teología? Y aquí, pues vamos a dibujar un cuerpo y sabemos que todos nosotros tenemos un cuerpo. El cuerpo es lo más evidente. ¿Qué relación soy yo? ¿Coincido yo con mi cuerpo? 100%. ¿O yo soy algo más que mi cuerpo? ¿Soy solo cuerpo? ¿O soy cuerpo y algo más? Y ese algo más que no es el cuerpo, ¿qué es? A lo largo de la historia se ha tendido a hablar del cuerpo y del alma como dos relaciones, dos realidades que existen en mí y que ninguna es del todo yo. Yo soy un cuerpo, pero no soy solo un cuerpo. Hay algo en mí que no es corporal, que no puedo medir, que no puedo pesar, como por ejemplo los afectos, o la libertad, o la conciencia. Hay algo en mí que no es corporal, y al mismo tiempo, mi yo no se entiende sin la relación al cuerpo. Y esta realidad compleja, que es el hombre, dotada de cuerpo y de alma, a lo largo de la historia se ha entendido de maneras distintas. Hay quien ha dado mucha importancia al alma, o a la realidad. Cuando digo alma, puedo decir también psique, puedo decir también sujeto. No me estoy refiriendo a la palabra alma como la entendemos en un sentido cristiano. Pero hay quienes han subrayado el alma, la psique, el sujeto, y ahí tendríamos el idealismo, y hay quienes han subrayado el cuerpo, y sobre todo el cuerpo, y ahí tenemos lo que podríamos llamar fenomenismo, que no es fenomenología, fenomenismo. Y aquí se han situado la mayoría de los pensadores intentando entender qué es el hombre
¿Y cuál es la relación entre esto que llamamos alma y esto que llamamos cuerpo? Aquí tenemos a Platón, que hablaba de que el cuerpo es como una cárcel y que lo importante es el mundo de las ideas, idealismo. Tenemos a Descartes, tenemos en parte a Kant, tenemos a Hegel, a muchos autores que han subrayado el alma, la idea, el sujeto, la libertad. Pero tenemos otros autores que han dicho el alma a lo mejor no existe, igual somos solo cuerpo. Entre ellos está Hume, pero están los positivistas, están todos aquellos que, y hoy es muy actual decir, el cuerpo son solamente neuronas. Bueno, pues el cuerpo, esta cosa tan compleja que somos nosotros, Juan Pablo II dice, el yo es esa unión entre el alma y el cuerpo, y no podemos nosotros dar más importancia a una que a otra. Por eso la teología habla del cuerpo, porque el yo sin el cuerpo no se entiende. Y dice más, dice, uno podría pensar que la teología, que es este discurso sublime, habla solamente de cosas espirituales, de realidades trascendentes. No, dice, la teología nos tiene que hablar del cuerpo. Nos tiene que decir algo sobre nuestro cuerpo, sobre nuestro sexo, sobre nuestra sexualidad. Porque si Dios le está revelando al hombre quién es el hombre, y el hombre tiene un cuerpo sexuado, Dios tiene que decir algo sobre esto. Y por eso, la teología del cuerpo es la teología que le explica al hombre lo que es su cuerpo y qué significado tiene. Este es el valor del cuerpo. Y dice Juan Pablo II, desde que el Verbo se hizo carne, es decir, desde que el Dios trascendente asumió un cuerpo en el vientre de la Virgen María, el cuerpo ha entrado en la teología por la puerta grande. Y por eso tenemos derecho y deber de hablar del cuerpo. Entonces, con esto hemos explicado la primera pregunta. ¿Qué es teología del cuerpo? Vamos a pasar a la segunda pregunta, y es, ¿qué método usa la teología del cuerpo? Es decir, cada ciencia usa un método. Nosotros hemos escrito antes teología del cuerpo, y podemos nosotros ver en el cuerpo una que llamaríamos dimensión subjetiva, porque me habla de mí, de mi sujeto, y en la teología una dimensión más objetiva. La pregunta que nos hacemos es, Juan Pablo II, en la teología del cuerpo, ¿de dónde parte? ¿Parte de las ideas? ¿Parte de los libros? ¿Parte de lo que está escrito? ¿O parte del cuerpo que camina, que duerme, que come, que se enferma? ¿De dónde parte? ¿Parte de aquí o parte de aquí? ¿Parte de arriba, de la idea, o parte de abajo, de la experiencia? ¿Parte de la revelación o parte de la experiencia? El método que usa Juan Pablo II se distingue por la unión entre revelación y experiencia. Revelación y experiencia es un método que parte de arriba y al mismo tiempo parte de abajo, porque en la experiencia del hombre se verifica la revelación. Y la revelación no puede estar desconectada de la experiencia. Ese es el nexo entre teología y cuerpo, de arriba y de abajo, de la idea y de la realidad. Entonces, como parte de la revelación, pues usa la escritura, que hemos dicho antes, usa la tradición y usa el magisterio. Y nosotros tenemos en la teología del cuerpo un análisis que hace el autor maravilloso de muchos pasajes de la escritura de una manera renovada. Por ejemplo, Juan Pablo II estudia los relatos del Génesis sobre la creación del primer hombre y la primera mujer, Adán y Eva. Estudia la caída de Adán y de Eva. Hace unos comentarios exegéticos con categorías personalistas modernas sobre los relatos del Génesis. Pero también comenta dentro de la escritura los evangelios. Comenta el Sermón de la Montaña, comenta esos bienaventurados los puros de corazón, comenta las preguntas y respuestas que le hicieron los fariseos que se acercaron a Jesús, o los discípulos cuando le preguntaban sobre el matrimonio, o cuando le preguntaban sobre el adulterio. Parte de la revelación, parte de la escritura, pero también comenta otros pasajes de la escritura, como por ejemplo el libro de Tobías, que es poco conocido, pero vale mucho la pena, porque es la historia del amor entre Tobías y Sara, un amor lleno de pasión y al mismo tiempo un amor lleno de verdad, lleno de oración, lleno de ascetismo. Comenta un libro que durante siglos estuvo prohibida su lectura en la Iglesia, que es el Cantar de los Cantares,
que es un libro que solo entienden los místicos como San Juan de la Cruz, porque habla del amor humano con unas expresiones llenas de pasión. Y Juan Pablo II habla de la belleza del amor humano usando el Cantar de los Cantares y lo aplica también a la relación del alma con Dios, pero no solo, porque el amor humano en sí es divino también. Por eso decimos que parte de aquí, también parte de la tradición, cómo han leído estos pasajes los padres, San Agustín, Santo Tomás, tantos otros, y parte del magisterio. Veremos ahora que está haciendo un comentario a Humane Vitae, un documento del Papa Pablo VI. Entonces, usa evidentemente la revelación, pero siempre en contacto con la experiencia, con el cuerpo, con lo que el hombre sufre, ve y toca. La palabra experiencia estaría aquí y es una palabra muy importante porque él la toma de una corriente filosófica que se llama fenomenología, que fue fundada por Husserl. Aquellos que sabéis un poquito de filosofía podéis conocer que existe una vuelta después de años de ideas idealistas y de grandes sistemas, un deseo de volver a las cosas mismas, por medio de la experiencia, y ese es Husserl con la fenomenología. Entonces Juan Pablo II conoce la filosofía moderna, conoce las categorías del hombre moderno y se sirve de la experiencia para acercarse a la revelación. No solo de la lógica aristotélica deductiva, no solo de los clásicos sistemas de mayor, menor, conclusión, corolario y todo esto, sino que él usa el vocabulario del hombre moderno. La palabra experiencia, él sigue sobre todo un discípulo de Husserl, que es Scheler, que habla de los valores, es muy importante la experiencia de los valores, y después Juan Pablo II se puede colocar dentro de una corriente que se llama personalismo, y el personalismo va a subrayar todas las realidades que tienen que ver con el hombre como persona. Y ahí tenemos a autores, bueno, el primero Munier, que es considerado el fundador, que habla de la persona, Marcel, que habla de la libertad, von Hildebrand, que habla de los afectos, y Karol Wojtyła está considerado como el personalista que explora más a fondo la categoría del cuerpo y de la sexualidad. Ahí están también Buber y otros que hablan de la relación. Entonces, con todas estas categorías, persona, libertad, relación, sujeto, cuerpo, sexualidad, estudia lo que Dios nos ha dicho del cuerpo. Si la teología es la fe que busca su comprensión, y para comprenderse usa las categorías filosóficas, la teología del cuerpo se acerca a lo que Dios nos ha dicho sobre el amor humano y la sexualidad, usando como categorías las propias de la filosofía moderna. Este es el método de Juan Pablo II, Karol Wojtyła, en la teología del cuerpo. Y con esto pasamos a la tercera pregunta que nos hacemos. Y la tercera pregunta es ¿cuándo surge la teología del cuerpo y por qué? Y aquí voy a apuntar 4 fechas importantes. Una es mayo del 68. Se entiende por qué, ahora lo voy a explicar. Otra es julio, en concreto el 25 de julio del 68. Otra fecha importante. Otra fecha que nos ayuda a entender la teología del cuerpo es una década, son 20 años. 1958 a 1978. Y otra fecha, la última, el 16 de octubre de 1978. Si entendemos estas 4 fechas, sabremos colocar la teología del cuerpo dentro de la historia del pensamiento moderno. Nosotros sabemos que la teología suele avanzar gracias a los estímulos que vienen del mundo, gracias a los estímulos que vienen de la sociedad. En el siglo XX, XIX, XX, XXI, ha habido 3 revoluciones, podemos decir. La primera fue la revolución industrial, con todas las consecuencias que tuvo, con los inventos, la máquina de vapor, el hombre en el trabajo, las fábricas, etc. Después vino la revolución sexual, cuando, a través sobre todo de la anticoncepción de la píldora, se separó la familia, la natalidad del amor, se llegó a separar, mejor dicho, la natalidad del amor. La primera sacó al hombre de casa, porque los hombres tenían que irse a las fábricas, ya no trabajaban en el campo, ya no estaban cerca, ya no eran los hombres fuera de casa. La segunda sacó a la mujer de casa. Y existe una tercera revolución
que es la revolución digital, que está en acto, y que es la revolución que ha sacado al niño de casa, porque el niño puede estar físicamente en casa, pero virtualmente ausente de casa. Bueno, dentro de estas tres revoluciones, mayo del 68 es el origen de la así llamada revolución sexual. ¿Qué sucede entonces? Que no es algo que sucede así espontáneamente, es algo que se va preparando durante mucho tiempo, pero con la píldora anticonceptiva sucede la revolución de que es posible vivir la sexualidad sin preocuparse por la natalidad. Y eso cambia de una manera radical las costumbres de los hombres y mujeres de este siglo pasado. Entonces, esta es una fecha muy importante. Ahora, después de cada revolución, la Iglesia y la teología empieza a pensar cómo comunicarse a los hombres que han sufrido esa revolución. Por eso, si nosotros tenemos en cuenta la revolución industrial, ¿qué pasó después de la revolución industrial? Que los papas empezaron a escribir documentos sobre el mundo del trabajo, sobre la alienación que a veces produce el trabajo, sobre el bien común, sobre la solidaridad, sobre todos los principios de la doctrina social de la Iglesia, empezando con León XIII y siguiendo todavía hasta el Papa Francisco. Los papas, después de la revolución industrial, sienten que tienen que decir algo sobre el trabajo. Bueno, pues lo mismo sucedió con la revolución sexual. Después de la revolución sexual, la Iglesia tiene que decir cosas que antes no decía, o que antes no explicaba, o que las explicaba con otro vocabulario, porque el hombre era distinto. Y al hombre que ha vivido la revolución sexual, la escritura, la tradición y el magisterio tiene que decirles algo, ¿verdad? Entonces, estamos aquí en la revolución sexual. ¿Qué pasa el 25 de julio de 1968? Pablo VI, que era el papa de la época, escribe una encíclica que se titula Humane Vitae. Pensemos 2 meses después de esta gran explosión en París y en el mundo entero y en las universidades, el Papa escribe una encíclica en la que dice que no es lícito el recurso a la píldora anticonceptiva, que no es moral, que no está de acuerdo con lo que Dios quiere sobre el amor y sobre la sexualidad. Entonces podemos imaginar que esto fue como una bomba, que Pablo VI en esa época pues se quedó solo, que muchos decían la Iglesia siempre está tarde, la Iglesia no va a la velocidad de los tiempos, la Iglesia tiene que cambiar, tiene que madurar, no es posible esta enseñanza de la Humane Vitae. Y Pablo VI en esta encíclica dice que la natalidad, como cualquier problema humano, no se debe estudiar desde un punto de vista parcial, desde la biología, desde la psicología, desde la sociología, desde la demografía, que la sexualidad, porque es la sexualidad de una persona humana, se tiene que estudiar con una visión integral. Y dice, ojalá alguien en algún lugar ayude a la Iglesia a explicar por qué la Iglesia enseña esto sobre la anticoncepción. No se puede estudiar de manera aislada, hay que estudiarla de una manera integral. ¿Qué pasa en esa época? De 1958 a 1978, Karol Wojtyła era obispo de Cracovia y enseñaba, era catedrático de ética en la Universidad de Lublin. Lo hacen obispo con 38 años y es obispo hasta los 58 que pasa a ser papa, sigue siendo obispo de Roma. Entonces, durante estos 20 años, ¿qué pasa? Que Karol Wojtyła, como obispo joven, está en contacto, primero como párroco, Lolek, con sus jóvenes de la parroquia, y luego como obispo está en contacto con matrimonios, con parejas que se quieren casar, con parejas que se han casado, con jóvenes que se acercan a preguntarle todo tipo de cuestiones. Y dice él, me sorprendía que los jóvenes y las familias no me preguntaban cuestiones teóricas sobre la existencia de Dios. Me preguntaban cuestiones muy prácticas sobre cómo vivir la continencia periódica o sobre las relaciones prematrimoniales. Esas eran las preguntas que tenían. Entonces Juan Pablo II en esta época escribe, en 1960 escribe un libro que se llama Amor y Responsabilidad, que es un libro muy moderno porque nadie hasta entonces había escrito las cosas que él escribe aquí. Y aquí habla del amor humano, del amor del hombre, del amor de la mujer, de cómo es algo querido por Dios, hermoso, bendecido, y da una fundamentación para que se pueda entender por qué el amor humano tiene que estar abierto a la vida y por qué el amor humano tiene que ser indisoluble. Y en esa época, en el 70, Juan Pablo II publicará este otro libro, Persona y Acción, que es una
fundamentación antropológica, es decir, desde el estudio de la persona, de por qué la ética sexual es así. Y es la época más fecunda de él en que está dando vueltas a los problemas del hombre y del mundo, y en concreto a los problemas de las familias. Y entonces, cuando Pablo VI dice, sería bueno que alguien escriba sobre esto, él empieza a escribir sobre este tema. Pero ¿qué sucede? Que lo eligen papa. El 16 de octubre de 1978 lo eligen papa. Y Juan Pablo II, esos escritos que tenía, en vez de publicarlos con su firma, los convierte en una colección de catequesis, que son 134 catequesis, que empiezan desde el año mismo de su pontificado, en septiembre del año 79, empiezan las primeras, y durante 4 años, cada miércoles, el tema de la catequesis de la Audiencia General tiene que ver con la teología del cuerpo. Y en estas catequesis, él va explicando su visión sobre el amor humano. Son 134. Fueron interrumpidas por el atentado y en otras ocasiones, pero las acabó. Y están publicadas en este libro, Hombre y Mujer los creó, catequesis sobre el amor humano, en las cuales él desarrolla todo lo que aquí había ido pensando, aquí lo publica. Pero ¿cuál es la ventaja, cuál es la sorpresa del Espíritu Santo? Que ya no es un autor, Karol Wojtyła, ahora es el Papa de la Iglesia. De manera que su legado ya no es solamente para sus fieles en Cracovia, es para todos los hombres. Y a estos personajes la Iglesia suele tardar tiempo en entenderlos del todo. Quienes estaban en la plaza de San Pedro en esos años escuchando la audiencia del miércoles, seguramente no entendían nada. Pero ¿qué pasa con los grandes autores? Que después vienen otros a comprenderlos. Después vienen otros a entenderlos y a explicarlos. Y existen pues muchos libros hoy. Hoy se habla de la teología del cuerpo como una explosión de una moda. Este congreso virtual pues se suma a ese deseo, a esa sed de la gente por conocer este mensaje. Este mensaje para el hombre que ha nacido después de la revolución sexual. Los que hemos nacido después de la píldora y de todo lo que vino en esa época. Habría muchísimo que recomendar, yo solamente cito 3 autores. Uno es conocido, Christopher West, Teología del cuerpo para principiantes, o Teología del cuerpo explicada, no para principiantes. Otro también muy sencillo para jóvenes es este de Ebert, sobre Teología del cuerpo para jóvenes, en inglés y en español. Y otro un poquito más profundo es Llamados al amor, de Carl Anderson y José Granados. Como estos hay cientos, hay miles. Ahora, mi consejo es siempre para quien puede ir a las fuentes, ir a ver qué dijo aquí. Es difícil, hace falta saber algo de teología, algo de filosofía, pero vale mucho la pena. Entonces, con esto hemos dicho cuándo surge y por qué la teología del cuerpo. Surge en un cambio epocal, después de una revolución que cambia las vidas de los hombres y mujeres. Y ahí estamos nosotros. Surge en estas 2 décadas, sale a la luz en este momento y estamos todavía a la vuelta de 50 años empezando a asimilar este regalo. Y con esto pasamos a la 4ª y última pregunta, que es breve porque solamente voy a decir de qué nos van a hablar en las siguientes sesiones. Hemos dicho que se habla del cuerpo y en concreto de la sexualidad, ¿verdad? Y la sexualidad nosotros la podemos estudiar desde la anatomía, y hay muchas clases que nos explican pues la anatomía, la biología de la sexualidad. La podemos estudiar desde la psicología, qué influencia tiene la sexualidad en la concepción de mi identidad, en la libertad con la que vivo, y hay toda una escuela psicológica que da pues, la importancia que tiene la sexualidad. Podemos estudiarla desde la economía, es decir, y con estudios de tipo económico sobre las ventajas, desventajas de familias numerosas, de hijos únicos, la economía, la política. La política estudia la sexualidad porque dice cuánto invierto yo en educación sexual y cuántos embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual evito porque necesito invertir bien los recursos. Bueno, la sexualidad se puede estudiar desde todos estos puntos de vista, pero nosotros tenemos que tener en cuenta que la sexualidad siempre es de una persona. Y por eso no se puede estudiar con una perspectiva parcial, sino que hay que estudiarla con una perspectiva integral, desde la persona. Porque solo a la luz del todo entendemos las partes. Y por eso tenemos que estudiarla desde esta dimensión y hacernos 2 preguntas.
¿qué es la persona? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Y cuál es mi vocación? ¿Qué tiene que ver el cuerpo y la sexualidad con mi vocación? ¿Para qué estoy yo creado? Porque si no hacemos estas preguntas desde una visión integral, las respuestas van a ser siempre parciales y por eso incompletas. Solo la psicología nos responde, solo la biología nos responde, solo la economía nos responde. La gente necesita respuestas integrales e integradoras. Entonces, lo primero que hace Juan Pablo II, en sus catequesis, va a responder a estas dos preguntas. ¿Quién soy y a qué estoy llamado? Y parte del hombre, lo que nosotros llamamos hombre histórico, y dice, pues, ¿qué constata el hombre cuando habla de su cuerpo? Pues yo tengo un cuerpo, evidentemente. Mi cuerpo es el vehículo con el cual me comunico con los demás, con el cual puedo hablar, puedo entender. El cuerpo es también el vehículo del amor. A través del cuerpo expreso el amor, recibo el amor, las caricias, el afecto, la ternura. El cuerpo experimenta que no siempre es el hombre sujeto dueño de su cuerpo, porque a veces al hombre le falta libertad en el dominio de su cuerpo. A veces el hombre puede usar o ser usado a otro ser humano, mientras que el ser humano es un fin y nunca debe ser reducido a un medio. A veces los hombres reducimos a otros seres humanos a medios para alcanzar nosotros un fin. Entonces, ese es el hombre histórico, el hombre herido por la concupiscencia, el hombre que tiene un cuerpo pero no es del todo dueño del mismo. Y Juan Pablo II dice, ¿siempre ha sido así o no? Y dice, no, al inicio no era así. Partiendo del Evangelio, se remonta y habla del hombre originario. El hombre originario es el hombre de los orígenes, el hombre antes de la caída. Y dice, nosotros podemos descubrir en nuestro cuerpo, en nuestra experiencia, unas experiencias originales, originarias, que son la soledad, la unidad, la desnudez, que nos hablan de cómo era el hombre al inicio. Y se pregunta, ¿y esto está ya perdido para siempre? ¿Ese hombre del inicio no va a volver? ¿Vamos a ser siempre hombres históricos, caídos, frágiles? Y eso le lleva al hombre, lo que él llamará el hombre escatológico. Es decir, el hombre del más allá, el hombre del cielo escatológico. Después de que acabe esta vida histórica, empieza el hombre escatológico. Bueno, pues en estas tres etapas, el hombre está llamado al amor, llamado a la comunión. Aquí el hombre vivía la comunión con Dios, Adán con Dios y luego Adán y Eva. Aquí el hombre histórico está llamado a vivir la comunión, el hombre y la mujer, los hombres como sociedad. Y en el más allá, todos entraremos en la comunión de los santos. Entonces dice, ¿qué es lo propio del hombre? Estar llamado al amor, vocación al amor. ¿Cómo se realizan en la historia la vocación al amor? Él dice que existen dos vocaciones, lo que él llama la virginidad consagrada, o los vírgenes por el reino, y el matrimonio. Entonces, habla primero de la virginidad consagrada como esa unión esponsal del hombre directamente con Dios, y luego habla del matrimonio, y aquí es hermosísimo, y invito a todos a leerlo, como él dice, el matrimonio es la institución humana en la que el hombre es más imagen de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre es imagen de Dios no solo por el alma, también por el alma ciertamente, porque el alma tiene inteligencia y voluntad, el hombre es imagen de Dios también por su cuerpo. ¿Qué nos dice nuestro cuerpo? Que nosotros estamos hechos para darnos, para donarnos y también para recibir. Y la sexualidad es el lenguaje por el cual el hombre da y recibe amor. De manera que cuando el hombre ejerce su sexualidad en el contexto de la vocación al amor y se da y recibe al otro, es cuando el hombre más imita a las personas divinas, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que lo que hacen en el seno de la Trinidad es solamente dar y recibir el amor. Entonces Juan Pablo II tiene una visión hermosísima del matrimonio y de las relaciones sexuales, porque son imagen del amor que es Dios en la Trinidad. Y por eso, porque a través del amor humano el hombre imita al amor de Dios, que es creador, por eso el amor humano tiene que ser potencialmente creador también. El amor humano tiene que estar abierto a la vida, porque de esa manera el amor humano es filial, esponsal y paterno.
El amor humano imita al amor divino cuando es un amor abierto a la vida. Y la anticoncepción es una manera de separar el amor humano del amor divino. Todo esto nos lo van a explicar en otras sesiones, pero este es a grandes rasgos el menú. El hombre originario es el ciclo 1, las primeras 27 catequesis. El hombre histórico es el ciclo 2, 40 catequesis. El hombre escatológico es el ciclo 3, no recuerdo el número de catequesis. Luego viene la virginidad, ciclo 4, el matrimonio, ciclo 5, y el amor y la fecundidad, el ciclo 6. Y con eso recorremos pues este libro, estas más de 130 catequesis, que son, como digo, un don. ¿Qué vamos a hacer en este día? Empezar a desenvolverlo. Invito a todos a hacerlo con mucha atención, porque no son ideas, no son cosas que yo estudio y que solamente tocan mi mente. Son verdades que pueden transformar mi corazón, que me recuerdan quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, cuál es mi destino, por qué he sido creado. Me ayudan a entenderme y por eso me ayudan a entender mi vocación. Como yo, casado, soltero, célibe, consagrado, sacerdote, divorciado, viudo, homosexual, sea quien sea, yo estoy llamado al amor. Y mi cuerpo es el lenguaje con el que yo voy a comunicar y recibir el amor. Invito a todos a seguir estas catequesis.